Chicos, buenas tardes. Vamos a realizar algunos ejercicios que corresponden a hidrostática. Para eso vamos a ver y a leer el ejercicio número 1, de qué se relaciona. La presión que ejerce una fuerza de 40 newton es aplicada sobre una superficie de 6 metros cuadrados. La fuerza que actúa es con una inclinación de 37 grados con respecto a el plano horizontal. Entonces, ¿qué estoy viendo ahí? Que no está actuando en una forma perpendicular. Entonces, para yo poder hallar, entonces para eso vamos a hacer de repente un gráfico, ¿no? Que me va a representar el área. Este de acá viene a ser el área y por acá está viniendo la fuerza, pero la fuerza no está actuando en forma perpendicular, ¿no? Como tiene que ser, sino está actuando formando una inclinación de 37 grados, o sea, está así, está media inclinada. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que hacer? Vamos a poner que ahí ese ángulo que está es un ángulo de 37 grados. Yo tengo que hallar la parte vertical, ¿no? La parte vertical de esta fuerza, así, recta. Entonces, para eso voy a descomponer esa fuerza. Voy a decir que esa fuerza va a ser 40 multiplicado por el seno de 37 grados. Al ser el seno de 37, ustedes saben que es 3/5, por lo tanto voy a tener que esto va a ser igual a 40, que multiplica al seno de 35, es decir, de 3/5. ¿Ya? Ahí está, 3/5. Una vez que ya tengo esto, ya simplifico y me queda que esto es igual, a ver, simplifico 8 por 3, 24. 24 newton sería la fuerza que va a actuar en forma perpendicular sobre esta área. Ojo que tiene que ser las fuerzas perpendiculares. Ahora yo aplico mi fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La presión va a ser igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Que ya lo hemos estado viendo en el PPT. Fuerza sobre área. Entonces voy a aplicar mi fuerza que va a ser igual a 24 newton y lo voy a dividir entre la superficie que en este caso es 6, ¿no? 6 metros cuadrados. 4. Y esto va a ser igual a 4, pero las unidades que dijimos que era de la presión es de Pascal. Quiere decir que esto va a ser Pascal, ¿ya? Y ese será el ejercicio número 1. Ese será el ejercicio número 1. Ahora vamos a hallar el ejercicio número 2. Acá necesitamos un espacio, entonces voy a pasar a la pregunta número 2. Borramos y ponemos la pregunta número 2, ¿no? Para eso tenemos que subir un poquito. Vamos a subir y vamos a darle un pequeño espacio. Entonces vamos leyendo la pregunta número 2. Ya, acá necesito el espacio. Vamos a leer la pregunta número 2 un ratito. Ya, entonces vamos a tener que calcular la presión hidrostática que corresponde a 10, 20 y 30 metros de profundidad. Hallar también la presión total en dichos puntos, ya que una atmósfera es igual a 10 a Pascal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener
las medidas primero. Vamos a ver que vamos a calcular la presión cuando es de 10 metros, ¿no? Sobre la profundidad del agua. Este es de 20. Y acá tengo una profundidad de 30 metros. Son diferentes profundidades y a mí me piden hallar la presión, al final la presión total. Entonces este es 10, este es 20 metros y finalmente tenemos que este va a ser de 30 metros. Ahora, la presión hidrostática, ¿a qué va a ser igual? La presión hidrostática va a ser igual, en este caso, a la densidad por la gravedad por la altura, ¿no? Esa era la fórmula que hemos estado haciendo acerca de la presión hidrostática. Densidad por la gravedad, la densidad del líquido en este caso, por la gravedad por la altura. Entonces vamos a reemplazar, vamos a hallar la presión hidrostática, en este caso, cuando es de 10 metros, ya, de 10 metros. Entonces, la densidad del agua va a ser 1,028 gramos por centímetro cúbico. Hay algunos que les dan el valor de 1 y también lo puedo pasar a kilogramos, ¿no? Sería 1000 kilogramos por metro cúbico, en este caso, para redondear, porque en realidad es 1028. Pero así como la gravedad lo redondeamos, acá también vamos a tratar de redondearlo. Entonces vamos a tener la presión ahí en 1. La presión en 1. ¿A qué será igual? De 10 metros. Podríamos llamarle, no, presión 1. La densidad. Vamos a hallar la densidad que es 1028. Vamos a trabajar con su número completo por esta vez. Por la gravedad que es 10. Por la altura, en este caso, que es 10 también. Que es 10, ya está. Y esto va a ser igual, si yo multiplico todo eso, va a ser igual a 10, 28, 28, 00 Pascal. ¿Ya? A ver si ustedes multiplican también. Y si lo redondeamos, porque acá me dicen una atmósfera, entonces al final, no sé en qué vamos a darlo, creo que se da en atmósfera, vamos a ver que esto es a 10 a la quinta Pascal, una atmósfera. Entonces voy a tener 1 por 10, ya lo estoy redondeando para no estar trabajando con números diferentes, ya lo estoy redondeando, ya, 10 a la quinta, que va a ser igual a m Pascal, y si yo lo redondeo, va a ser igual a una atmósfera, que es lo mismo atmósfera, ¿ya? Luego vamos a trabajar 1 por 10 a la quinta. Ahora vamos a trabajar de la otra profundidad. Vamos a hallar también la densidad. Entonces, pH de la segunda, en este caso, va a ser igual a la densidad. Como estamos trabajando con el agua, 1028. Pero la profundidad es diferente. Esta profundidad es de 20. Entonces, primero lo multiplico por la gravedad, que es 10, y luego lo voy a multiplicar por la altura, que en este caso es 20. Entonces voy a borrar esto porque ya le puse paréntesis. Y esto vamos a tener que va a ser igual a 205.600. Lo que es lo mismo a, vamos a redondearlo, a 2m Pascal. Y esto es lo mismo a decir 2 atmósferas, ¿ya? Porque su equivalencia es así, 2 atmósferas. Luego vamos a ver el de la otra profundidad. Cuando la profundidad, o sea, esa altura es de 30. Ponemos igual 1028
1028 multiplicado, en este caso por la gravedad, que es 10, y también lo multiplico por la altura, que ahora es 30, ¿no? La altura es 30. Y todo eso me va a salir igual a 308.400, ¿no? Al multiplicar. Y esto va a ser igual, ya redondeando, a 3 atmósferas. 3 M Pascal primero, porque me está dando primero en Pascal, y eso lo estoy transformando a atmósferas. Entonces 3 M Pascal equivale a 3 atmósferas. 3 atmósferas. Ya, entonces ahí tengo esto. Ahora me piden la presión total. Este es de cada uno, pero me piden la presión total. La presión total viene a ser la suma de todo, ¿no? La suma de todas las presiones que tengo ahí, tanto de 10 como de 10, de 20 y de 30. Acá era 1. 1, ¿ya? Acá es 1. Entonces yo voy a sumar todas estas presiones, pero aparte, porque la presión total es igual a la presión hidrostática, ¿se acuerdan que yo les dije en el PPT? La presión total es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. En este caso, como yo estoy trabajando con atmósfera, vamos a ver que va a ser de una atmósfera. Esto va a ser igual. Toda esa suma de esas presiones me da 6. 6 más 1, que va a ser la presión atmosférica, y esto va a ser igual a 7 atmósferas. ¿Por qué lo he convertido a atmósferas todo? Lo he convertido para que no toda la presión atmosférica también me dé en atmósfera, ¿ya? A ver, están copiando, chicos. Están copiando. Anotado, vamos a guardarlo igual para pasar al ejercicio número 3. A ver, ¿qué dice ahora el ejercicio número 3? Voy a borrar esto. Ya lo han anotado. Y el ejercicio número 3 dice lo siguiente. Que vamos a subir. Y el 4 lo vamos a bajar. ¿A qué profundidad dentro de un lago se encuentra sumergido un buzo que soporta una presión de 3,5 atmósferas? Entonces, vamos a ver acá. Tenemos una presión total. Esa presión total, ustedes saben que es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño gráfico para ubicar el buzo.
Ustedes saben que acá en esta parte siempre trabajamos con gráficos, ¿no? Para poder ubicarnos y poder entender. Entonces acá en la profundidad de un lago se encuentra sumergido este buzo. Acá se encuentra. Y él está ejerciendo una presión, o sea, está soportando una presión total de 3,5 atmósferas. Entonces, ustedes saben que la presión total va a ser igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica, ¿no? Esa es la presión total, la presión atmosférica. Ahora vamos a ver que esta presión, acá, vamos a poner bien el problema porque se están tapando algunos datos, creo. Dice, ¿a qué profundidad dentro de un lago se encuentra sumergido un buzo que soporta una presión de 3,5? Entonces, acá vamos a poner los datos que corresponden. La presión total ya me están dando, que es 3,5. Va a ser igual a la presión hidrostática, que no sé cuánto es. Entonces, la presión hidrostática no sé cuánto es, y esto va a estar sumado con la presión atmosférica, que en este caso es 1, ¿no? Como todo está en atmósfera, no hay problema. Yo puedo hallar la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática va a ser igual a 2,5, en este caso, atmósferas. Ahora, este 2,5 atmósfera lo voy a pasar a Pascal. ¿A qué será igual? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? En el ejercicio anterior, habíamos dicho que una atmósfera es igual a 10 a la 5 Pascal. Entonces, yo lo voy a multiplicar, ¿no? Acá voy a tener 2,5 atmósferas, lo estoy pasando a Pascal. Por eso lo voy a multiplicar por 10 elevado a la quinta para poder hacer el cambio, ¿no? Porque ahí me están pidiendo en metros. Entonces, si yo no lo tengo si lo tengo en atmósfera, no lo voy a pasar, no voy a poder encontrar, ¿no? La altura donde se encuentra este buzo. Entonces, esto va a ser igual ¿a qué? Esto va a ser igual a que es el cambio que yo estoy haciendo. Esto va a ser igual a la densidad del agua, en este caso, porque ustedes saben que la fórmula es igual a la densidad del agua, la presión hidrostática es igual a la presión del agua multiplicado por la altura, multiplicado por la gravedad y también multiplicado por la altura. Entonces estoy poniendo todos estos datos, que es la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, y lo multiplico por la gravedad, que es 10, y esto lo multiplico por la altura. Entonces ahí ya yo voy a poder determinar, ¿no? Acá sería 10 a la cuarta. Si yo pongo acá 2,5 multiplicado por 10 elevado a la quinta, y acá al otro lado me está quedando 10 al cubo por 10, me está quedando un total que es igual a 10 a la cuarta presión hidrostática.
presión hidrostática. Pero altura, mejor dicho, altura, ¿no? Porque todo esto es la presión hidrostática. Ahora, 10 a la cuarta lo voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar 2,5 que multiplica en este caso a 10 a la quinta y 10 a la cuarta va a pasar a dividir. De tal forma que yo ya voy a poder determinar esta altura y en metros todavía. Y esto va a ser igual, simplifico y me queda 10. 2,5 por 10 va a ser igual, en este caso, a 25. Quiere decir que la altura va a ser igual a 25 metros. Vamos a ponerle acá sus unidades. Esto va a ser igual a 25 metros. Y ya he determinado, ¿no?, la profundidad en la que se encuentra, en este caso, el buzo. ¿Ya? Entonces tengo presión total es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Acá ya saben que la presión atmosférica es igual a 1 y yo lo despejo para que para hallar la presión hidrostática. La presión hidrostática me están dando en atmósferas, pero yo tengo que cambiarlo a Pascal. ¿Por qué? Porque la altura lo tengo que dar en metros. Entonces hago ese cambio de atmósfera. Hago el cambio de atmósfera que me da en Pascal y esto de acá va a ser igual, la presión hidrostática es igual, acá voy a poner la fórmula para que ustedes lo puedan recordar, que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por la altura. Entonces, esa sería la fórmula que estoy utilizando para poder determinar, en este caso, la presión hidrostática. ¿Ya? Entonces se lo voy a poner un marquito ahí para que ustedes puedan recordar. Ya. Ese sería en el ejercicio número 3. Vamos a guardarlo. Y vamos a hacer el otro ejercicio, que es el número 4. Y vamos a borrarlo. Ya después yo les envío las fotos de cada uno de estos, ¿no? Para que ustedes también lo puedan anotar con paciencia, bonito, ya saben, haciendo sus gráficos en este caso. Vamos a ver el ejercicio número 4. ¿Qué dice el ejercicio 4? En un lago, un témpano de hielo, flota un témpano de hielo. ¿Qué porcentaje, en este caso, qué porcentaje del volumen de dicho cuerpo emerge? Vamos a ver. Por otro lado deben estar los porcentajes que se han movido. Ya ustedes lo tienen en su libro y vamos allá. Para esto igual yo tengo que hacer un gráfico para poder también recordar lo que había hecho en el PPT. Supongamos que este es el nivel del agua. Este es el nivel del agua. Y voy a tener un témpano de hielo que va a emerger y otro que está en la profundidad del agua, no está debajo del agua, algo así. Ya, algo así. Entonces a mí me piden cuál es el porcentaje de este volumen que va a emerger. No todo, sino lo que está encima. Entonces acá vemos que esto ocurre, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo los cuerpos que flotan? Esto ocurre cuando la parte que emerge, ¿no? La parte que emerge está en este peso, mejor dicho, va a ser igual al empuje. Entonces acá la sumatoria de fuerzas, en este caso, van a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas? Primero tenemos el peso y posteriormente tenemos otra fuerza que va a ser el empuje. Así, que va a ser el empuje. Entonces, este de acá es el empuje. Ustedes saben que el empuje es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Muy parecido a la presión hidrostática. Y acá tengo también
el peso. Este peso va a ser igual ¿a qué? A la masa por la gravedad, ¿no? Porque también tiene que estar dado en Newton. Por lo tanto, si yo tengo que el empuje, claro, el empuje es igual, en este caso, al peso, vamos a obtener los valores. El empuje dijimos que era igual ¿a qué? A la densidad del líquido, vamos a poner todos sus valores primero, a la densidad del líquido, y esto lo vamos a multiplicar por la gravedad y también lo vamos a multiplicar por el volumen sumergido. No, creo que les había dicho altura. No, el volumen que se ha sumergido. Y esto va a ser igual a al peso. ¿El peso a qué es igual? A la masa por la gravedad. De tal forma que acá, ¿quiénes se van a ir? Se van a ir esta gravedad que está acá a este lado con esta gravedad aquí. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo el porcentaje del volumen. Entonces yo voy a tener lo siguiente. La densidad del hielo, acá vamos a poner la densidad del hielo va a ser igual ¿a qué? A la masa sobre el volumen, ¿no? ¿Se acuerdan de la fórmula de la densidad? Entonces, este va a ser igual al volumen del hielo. Y también voy a tener lo siguiente, la fórmula que el volumen en este caso, el volumen del hielo va a ser igual ¿a qué? A la masa, pero yo necesito la masa. Entonces, el volumen del hielo lo voy a multiplicar, en este caso, por la densidad, ¿no? Para poder determinar la masa. Entonces, esto lo voy a multiplicar por la densidad del hielo. Esto lo voy a multiplicar por la densidad del hielo. Y esto va a ser igual a la masa. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Miren, el volumen del agua sobre el volumen del hielo va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la densidad del hielo sobre la densidad del líquido. Siempre voy a trabajar con esta fórmula cuando hay una relación que hay entre el volumen de cada uno. Acá, el volumen, esta es la densidad. Entonces yo simplemente voy a reemplazar acá. La densidad del hielo es de 917. Otros pueden trabajar con 900 en otros libros que ustedes pueden encontrar. Es 916. Nosotros vamos a redondearlo y vamos a trabajar con 900 kilogramos por metro cúbico, la densidad. Y luego vamos a tener que la densidad del líquido siempre va a ser 1000. Es para que ustedes lo puedan recordar. Pero en realidad es 1028, ¿se acuerda que trabajamos? Pero lo vamos a redondear. Entonces, cuando nosotros en los otros problemas veamos, vamos a trabajar con 900 y con 1000. Y si yo simplifico 2 ceros, me va a salir 0,9. Pero a mí me piden el porcentaje. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 100. Al multiplicarlo por 100, voy a tener el 90%. Ese 90% es el que está sumergido. Ahora, ¿qué parte es la que está sobre él? Lo que le falta, ¿no? Entonces yo podría decir 100%
100% menos el 90% que está sumergido. 90% que está sumergido y esta es la parte que va a emerger, que es un 10%. Ese sería, en este caso, del ejercicio número 4, ¿no? Entonces, un témpano de hielo cuando está así flotando, ahí el empuje va a ser igual al peso, pero yo tengo que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y el valor del peso es masa por gravedad. Acá simplifico las gravedades y solamente me va a quedar la masa va a ser igual a la densidad del líquido, ¿no? La densidad del líquido por el volumen sumergido. Pero en este caso, como estamos hablando de hielo, tendría que ser del hielo. Entonces, el volumen en este caso de este sólido que está acá, sobre el volumen del hielo, va a ser igual a la densidad del hielo sobre la densidad del líquido. Entonces, hago una división trabajando las densidades del hielo. Acá no me dan esos datos, pero yo lo tengo que saber, que la densidad del hielo va a ser 900 y la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y acá ya puedo resolver, ¿no? Y determino que es igual a 10. Ya, chicos, entonces yo ya les mandé lo que es el PPT, ya les he mandado el PPT. Ahora lo que tienen que hacer es pasar sobre todo las fórmulas que hemos estado haciendo y realizar estos ejercicios que están ahí, que han sido 4, ¿no? Han sido 4 ejercicios. Ya, entonces